Muy buenos días a todos. Tenemos algunos problemas técnicos por este primer en vivo que estamos haciendo del seminario mensual. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo. Aquí yo veo conectados algunos hermanos de Argentina, también aquí de la Ciudad de México. Seguramente nos están viendo de otras partes, pero Dios nos ha permitido compartir en este encuentro a través de YouTube en vivo. Y creo que va a ser de gran desafío poder escuchar al pastor Ricardo, quien es el orador del día de hoy, y nos va a hablar de este tema de Génesis que nos hemos compartido a través de diferentes medios, la nueva creación de Dios en el libro de Génesis. Le damos la bienvenida a todos una vez más, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y queremos escucharlos a ustedes también a través de los diferentes medios que tenemos, a través de los mensajes, de los emails o los comentarios que nos pueden dejar, para que seamos instrumentos al servicio del pueblo de Dios y para que seamos un medio para poder transmitir de una manera correcta, de una manera que sea de bendición para nuestras vidas la palabra de Dios. No nos vamos a tomar mucho tiempo. Bienvenidos una vez más. ¿Qué le parece si oramos y damos inicio a este seminario mensual de noviembre 2020? Vamos a orar y vamos a dejar el lugar al pastor Ricardo para que él pueda tomar su lugar y pueda transmitirlo las palabras de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros en medio de cada circunstancia de nuestras vidas, porque a pesar de que muchas veces no entendemos cuál es tu propósito, sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Señor, tú tienes un camino para que nosotros podamos caminar. Y en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú eres el Maestro, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y te damos gracias porque a través de este medio online, a través de Internet, nos permites compartir tu palabra. Te pedimos especialmente al pastor Ricardo que tú lo utilices, Señor, como instrumento en tus manos, Señor, y permite que a todas las personas que nos están escuchando en vivo y las personas que nos van a estar escuchando a través de las transmisiones luego grabadas, Señor, puedan ser de desafío y puedan ser de fortaleza, Señor, y que tú puedas obrar por medio de la palabra para animarnos, Señor, para fortalecernos, para transformarnos, para desafiarnos, Señor, a vivir como una nueva criatura. Te reconocemos que tú eres el Rey de nuestras vidas y, Señor, poniendo en tus manos esta hora, oramos en gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a darle lugar al pastor Ricardo para que él tome lugar y pueda compartir su palabra. Que Dios le bendiga. Pastor Ricardo. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición, un privilegio para mí el poder estar delante del Señor juntos a través de este medio. Tal vez no son los medios acostumbrados, ¿verdad? Pero Dios nos ha orillado a hacerlo de esta manera. Quisiera el día de hoy, pues, saludarle también, como lo ha hecho Leán, a todos los que nos están viendo en cualquier rincón, lugar donde nos estén viendo en vivo. Un fuerte abrazo y esperando, ¿verdad?, que el Señor nos esté dando fuerzas, nos esté dando de su palabra, llenando de su palabra a través de estas circunstancias tan difíciles, y que Dios pues permita que sigamos avanzando en el reino de Dios, sigamos creciendo en la fe y madurando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema que parece un poquito controversial. Hablando del libro de Génesis, vemos en el libro de Génesis que Dios crea, y siempre vamos a esa primera creación de Dios y cómo es el comienzo de todas estas cosas. Pero a través de este libro de Génesis, a través de estar meditando en este libro de Génesis, podemos darnos cuenta acerca de que en medio de esas enseñanzas y en medio de todo ese libro, Dios también nos está mostrando a la vez esa nueva creación de Dios, ese propósito de Dios, hacia dónde Dios quiere llegar y quiere llevar a esa creación. Quisiera que
¿verdad?, me acompañara con su Biblia, que tuviera su Biblia a su mano, y pudiéramos ir pasaje a pasaje y ver y corroborar cada uno de nosotros lo que nos está mencionando la Escritura. Quisiera que me acompañara a ver el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Recuerde que vamos a estar viendo acerca de la nueva creación de Dios en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, verso 1, enseña y muestra la escritura acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso nos está diciendo el texto. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, si usted me acompaña, Apocalipsis, en el capítulo 21, menciona lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. A través de estos dos libros que inician y cierran la revelación de Dios, podemos darnos cuenta que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios ha creado los cielos y la tierra, pero esos cielos y la tierra que Dios creó en Génesis capítulo 1, verso 1, están destinados, ¿sí?, a pasar. Dice el capítulo 21, verso 1 de Apocalipsis, que Dios a donde quiere llevar, a donde quiere llegar, es a una nueva tierra, un nuevo cielo. ¿Por qué? Porque el primer cielo, dice aquí, menciona el verso 1, y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Quiere decir entonces que el cielo y la tierra que Dios creó en Génesis capítulo 1, versículo 1, ya no existen más, sino que Dios está creando o formando una nueva creación. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el propósito de Dios. El propósito de la primera creación de Dios, entonces tiene como destino la segunda creación de Dios. Esa primera creación que Dios creó en Génesis 1:1 y en el cual nosotros estamos viviendo, tiene por propósito y culminación una nueva creación de Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar en esta nueva creación de Dios. Quisiera que pudiéramos comprender acerca de esta nueva creación de Dios. Nosotros podíamos mencionar y decir lo siguiente: en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, hay una nueva creación. Entonces, para nosotros es a través de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya todo se ha consumado. Entonces Dios va a crear esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pensaríamos entonces que eso va a ocurrir entonces en un futuro. No sabemos cuándo, pero va a venir. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo también. La Biblia también nos enseña que esa nueva creación de Dios no ocurrirá solamente en un futuro. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva en realidad van a ocurrir en un futuro, pero la Biblia nos enseña que esa nueva creación de Dios ya se está formando desde ahora y desde hace 2000 años. Pensemos lo siguiente. Quisiera que me acompañara para ver lo que menciona 2 de Corintios, capítulo 5. En 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 17, quiero que veamos este pasaje y lo comparemos con lo que menciona el capítulo 21, verso 1 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que menciona aquí es lo siguiente. Nos menciona a Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino hace 2000 años, un poco más de 2000 años.
Si alguno está en Cristo, menciona el pasaje, nueva criatura es. Las acepciones de esta palabra en el original hablan de una nueva creación, una nueva criatura. Dios está dando una nueva forma. ¿A quién? A todos aquellos que están en Cristo Jesús. Vea lo siguiente, dice, las cosas viejas pasaron. Si comparamos este pasaje con el pasaje de Apocalipsis capítulo 21, miren lo que sigue. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. Por lo tanto, esta nueva creación de Dios que vemos en el capítulo 21 de Apocalipsis, en realidad comienza a través de nuestro Señor Jesucristo y la venida, su primer venida a este mundo. Nosotros formamos parte entonces, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, formamos parte de esa nueva creación de Dios. Si regresamos al capítulo 5, en el verso 17, menciona lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios está formando y formando una nueva creación en todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pensemos lo que menciona el libro de Colosenses. Vayamos al libro de Colosenses. En el capítulo 3. Dice el verso 5. Leemos el verso 5, menciona, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mire lo que dice aquí: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Este es el viejo hombre. De esta manera vivía en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etc. Este es entonces, para la Escritura, un viejo hombre, una vieja naturaleza. Pero dice el verso 10, y revestíos del nuevo, un nuevo hombre. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, es una nueva creación. Y lo ha creado a su imagen, a imagen del que lo creó. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pensemos en esto. Dice la Escritura entonces que Dios quiere llegar a una segunda creación. Esa segunda creación es a través de Cristo Jesús. Claro, se perfecciona hasta el capítulo 21 de Apocalipsis. Pero en el momento que Jesucristo vino a este mundo, comienza la etapa de esa segunda creación de Dios. Y nos muestra cómo es esa segunda creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no está remendando, remendando o cosiendo o surciendo al hombre. No, lo está formando de nuevo, lo está creando de nuevo. Menciona aquí entonces en el libro de Colosenses que tenemos que despojarnos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Un nuevo hombre que es creado, lo que menciona aquí en el verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un nuevo hombre que va renovándose y conociendo a Dios y que va renovándose y va tomando la forma de el que lo creó. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, que vemos aquí,
Es lo que la Biblia nos puede enseñar y nos muestra acerca de lo que ahora somos nosotros, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Somos unos nuevos hombres, creados a la imagen, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Qué es lo que menciona el libro de Romanos? Si me acompañan, el libro de Romanos, capítulo 8. En el verso 28, 29 dice, en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué dice entonces la Escritura? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de esta segunda creación de Dios o esta nueva creación de Dios? Es que tomemos la forma de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vemos, hermanos, no es algo que a Dios se le haya ocurrido al transcurso del tiempo y de los años. Si nosotros vamos al libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 3 menciona Pablo y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros entonces somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura? Dios, antes de la fundación del mundo, esto significa, antes de Génesis 1:1, Dios ya nos había escogido en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, Dios, el propósito y el destino a donde quiere llegar es a esa segunda creación de Dios. Por eso creó esa primera creación. El propósito de la primera creación es llegar a esa segunda creación de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta acerca del propósito de esa segunda creación de Dios. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Es una nueva vida que Dios nos ha dado, que ha creado en nosotros un nuevo hombre en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros no somos renovados exteriormente, seguimos envejeciendo. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que nuestro ser interior va totalmente al contrario de lo que iba. Es una nueva persona. Ahora queremos y vivimos, tal vez con jalones y estirones, pero queremos servir al Señor, queremos agradar al Señor de una u otra manera. Dios está transformando nuestra vida. Pero para ello, hermano, para ello, necesita a Cristo Jesús. Pero hay algo que no tenemos que ignorar, que es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre. De hecho, la salvación en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús, no estaría, permítame decirlo así, completa sin la obra del Espíritu Santo. Para que el hombre pueda gozar de todos esos beneficios, de todo ese amor que Cristo mostró en la cruz. Para que el hombre pueda llegar y rendirse y reconocer a Cristo, se necesita la obra y el mover del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pensemos en lo que menciona el libro de Primera de Corintios en el capítulo 12.
En el verso 3 menciona lo siguiente. Por tanto, os hago saber que nadie, mire lo que menciona Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito a Jesús. Nadie. Nadie puede, si es movido por el Espíritu Santo, nadie puede llamar maldito a Jesús. Pero, dice el verso, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo es categórico, contundente. Si nosotros hemos venido a Cristo, si nosotros nos hemos acercado a Cristo, si hemos escuchado el llamado de Dios, si hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, es por la obra y el mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Esta es una verdad, hermanos. Y el Espíritu Santo hace una obra grandísima, enorme, en la vida del hombre. Pero hay algo que, para fines del estudio que estamos llevando, quisiera que tomáramos en cuenta. Y fuéramos al libro de Ezequiel. Busque el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel, en el capítulo 36. A partir del verso 25. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel o vemos el libro de Ezequiel, entendemos que esta parte del libro de Ezequiel habla del nuevo pacto de Dios, ¿sí? Donde Dios habla acerca de la obra de redención que va a ser a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero menciona lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el 25, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto habla claramente de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Verso 26, que menciona: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios está dando la idea y nos está diciendo que va a ser un nuevo hombre, con un corazón distinto, con una forma de ser distinta, con un espíritu distinto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón endurecido que no penetra la palabra de Dios, y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Según el verso 27, dentro de esa obra de Dios, de esa salvación de Dios, está la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios va a transformar el corazón, va a transformar la vida de esa persona y va a poner su Espíritu Santo en la vida de esa persona, y el Espíritu Santo en la vida de esa persona se va a mover, va a trabajar para que este hombre ande y viva conforme a sus estatutos, guarde sus preceptos y los ponga por obra. Esto se escucha perfecto, ¿verdad? Es hacia donde Dios quiere que nosotros miremos. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Es lo que Dios está trabajando en nosotros. Una nueva creación, un nuevo hombre que viva de acuerdo a su voluntad. Y de esa manera, este hombre tome la imagen de Cristo. Tome la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos que tome la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pensamos acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sí es cierto. Tenemos que tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. En partes menciona ser mansos y humildes. ¿Sí? Y todas las cosas que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros de esa nueva creación que Dios ha formado en nosotros. Pero pensemos lo siguiente, vamos al libro de Juan. Busque en el libro de Juan, en el capítulo 5.
En el verso 19 menciona lo siguiente. Respondió antes Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que menciona aquí Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí en este pasaje? Jesús está mencionando lo siguiente. Lo que en realidad Jesús está diciendo es que Él vino a este mundo, hermanos, a cumplir la voluntad del Padre. Y mientras estuvo en este mundo, no buscó otra cosa sino hacer lo que el Padre le ha enseñado. Lo que Él vio hacer al Padre. Tenemos que entender que Jesús viene del Padre y ha visto la forma en que el Padre obra. Y de esa manera, entonces, entendemos que Jesús vino aquí a este mundo a cumplir y a vivir conforme la voluntad del Padre. De hecho, si nosotros vamos al verso 30, menciona lo siguiente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando nosotros hablamos de que somos formados y creados a la imagen y que vamos perfeccionándonos hasta el conocimiento pleno, de que somos una nueva creación de Dios, tenemos que entenderlo a través de esto. ¿Hacia dónde Dios quiere que vaya el hombre? Que miremos nosotros como hijos de Dios hacia esta situación. Jesucristo vivió toda su vida buscando cumplir la voluntad del Padre. Yo creo que así, de esta manera, podríamos mencionar que englobamos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este mundo. Todo lo hizo para satisfacer la voluntad del Padre. Entonces, en la Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra, pero que va a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra. Este primer cielo y esa primer tierra van a pasar. Significa que ese primer cielo y esa primer tierra van a perecer. Significa que ese primer cielo y esa primer tierra no heredará, no trascenderá, no será eterna. En algún momento terminará. Dios nos muestra el plan completo. Dios nos muestra la imagen completa. Ya la tenemos. Esa segunda creación de Dios, que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea perfecta en el Apocalipsis capítulo 21, no comienza ahí, hermanos. Ya comenzó. Y habla de nosotros. Habla de nosotros, aquí en este mundo. Nuevos hombres, nuevas personas con corazón nuevo. Personas que vivan conforme a la voluntad de Dios. Donde el Espíritu de Dios está obrando en la vida de esa persona, se está moviendo en la vida de esa persona y está llevándola a que esa persona viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras vidas antes eran tinieblas. Pensemos lo siguiente. Quisiera que me acompañara al libro de Efesios, capítulo 4. Lo que menciona el capítulo 4, verso 17, es lo siguiente. Quiero que usted ponga atención a esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay por la dureza de su corazón. Esa es la forma en que nosotros vivíamos antes. Esa es la radiografía, lo que nos muestra la realidad de lo que éramos antes. Seguíamos nuestros pensamientos, vanos, vacíos, huecos, sin sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, en tinieblas y totalmente alejados de la vida de Dios. No nos importaba a Dios. No queríamos seguir a Dios, queríamos seguir nuestros propios deseos y pensamientos. Eso éramos. ¿Qué había? Ignorancia en nosotros. Y teníamos un corazón endurecido. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Se acuerda? Ese corazón endurecido lo ha quitado, ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado un corazón de carne. Es esto lo que vemos aquí. Dice el verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice entonces el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Y mire lo que menciona aquí. Creado según Dios, ¿en qué? En justicia y santidad de la verdad. Vivíamos, era en tinieblas, en nuestra vanidad de nuestra mente, ajenos de la vida de Dios, en oscuridad, en ignorancia, pero en Cristo Jesús nos ha hecho unos nuevos hombres, una nueva persona. Esa nueva persona, ese nuevo ser creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Somos nuevos hombres. Somos nuevas criaturas. Menciona el libro de Juan, ¿no? Algunos de ustedes seguramente algunos de ustedes estarán pensando en el libro de Juan capítulo 3. Búsquelo, por favor. En el capítulo 3, todos conocemos, yo creo, esta historia y todos sabemos acerca de esto que menciona Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué hace Cristo en nosotros? Una nueva creación. ¿Qué hace el Espíritu? Una nueva creación. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, actuando junto con el Padre Celestial para nuestra salvación. Todos los evangelios, todos, mencionan lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, por favor.
capítulo 3. En el verso 11, por favor. Dice el verso 11, miren. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Pero qué significa eso? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y llegó al Padre, ¿qué es lo que derramó según Hechos capítulo 2? Busque Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, entendemos que es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Empiezan a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. La gente de alrededor, algunos decían que estaban ebrios. Pedro entonces se levanta y empieza a explicar desde el Antiguo Testamento qué significaba lo que estaban ellos presenciando. Y en el verso 22. Vamos a leer mejor el verso 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, significa que Jesucristo ha llegado a la diestra de Dios, ha tomado el trono y se ha establecido como rey, se le ha dado dominio. Todo lo que menciona el libro de Daniel, capítulo 7, dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es a través de Cristo Jesús que el Espíritu Santo de Dios es derramado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender acerca de esa obra e interacción de Dios, esa obra de nuestro Señor Jesucristo, grandiosa obra de amor en entregarse por nosotros en esa cruz, se perfecciona, si lo podemos decir así, a través de la obra del Espíritu Santo, llevándonos a nosotros a gozar de esa redención en Cristo. Es el Espíritu de Dios quien trabaja en nosotros para llevarnos a que nosotros podamos acercarnos. El Espíritu de Dios se mueve en nosotros para que nosotros podamos aceptar a Cristo. Hermanos, es esa obra completa, perfecta. ¿Por qué vemos todo esto? Dios ha planeado salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo, cierto. Es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero la obra perfecta también incluye el Espíritu Santo de Dios moviéndose en nosotros. Es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Es el Dios Trino actuando para nuestra salvación. Somos nuevas personas. Cristo nos ha redimido. Y Cristo Jesús vierte el Espíritu de Dios en nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Mire lo que menciona 2 de Corintios, capítulo 3. Busque 2 de Corintios, capítulo 3.
verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Menciona aquí. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Parece que ya no hay diferencia, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es ese Dios trino perfecto, obrando para nuestra salvación. Es nuestro Señor Jesucristo viniendo a morir por nosotros, pagando por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, venciendo la muerte, subiendo con el Padre para tomar el trono, reinar y derramar el Espíritu Santo que ahora está obrando en la vida de todos nosotros. Entonces, ya nos pasamos bastante rato hablando acerca del Nuevo Testamento y no hemos tocado el libro de Génesis. Quisiera que fuéramos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Vamos a tratar de ver a través del libro de Génesis esto que hemos estado viendo. En el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿qué tenemos que entender a través de este versículo 1 y versículo 2? Dios crea los cielos y la tierra. Pero las condiciones en las que se encuentra esa tierra son una tierra imperfecta, que no está perfeccionada. ¿En qué condiciones? Desordenada, es un desorden, vacía, o sea, no hay nada, y en tinieblas, en oscuridad. Esa es la creación que Dios creó, sin perfeccionar. Pero vea lo que menciona el verso 2, al último. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se está moviendo, dice. ¿Sobre qué? Sobre esa creación imperfecta. Esta palabra movía, ¿sí? Esta palabra movía quiero que usted miren, aquí está. Si usted ve esta parte de aquí arriba, mire esa parte de arriba, esta parte. Es esta. ¿Qué dice aquí? Empollar. Esta palabra movía en el hebreo significa empollar. ¿Y qué idea nos da acerca de empollar? Cuando un ave está empollando, ¿qué está haciendo? Está obrando y dando las condiciones idóneas para que
ese huevecillo que en realidad todavía no tiene vida, en algún momento llegue a tener una nueva vida, siendo o teniendo otra forma totalmente diferente. ¿Sí entendemos? Sí, yo creo que sí logro explicar esto, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que nos está mencionando la Escritura? ¿Qué es lo que nos está mencionando entonces aquí? La palabra movía significa entonces que el Espíritu de Dios se está moviendo, está trabajando para que en esa creación imperfecta, desordenada, vacía y en tinieblas, llegue a tener una nueva vida. Una vida totalmente diferente a la que tiene. Lo vemos aquí. Desde el verso 1 y verso 2, vemos cómo Dios nos está mostrando la primera y la segunda creación de Dios. La primera y la nueva creación de Dios. ¿A través de quién? De la obra del Espíritu Santo. Y entendemos perfectamente que es la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios a partir del verso 3? ¿Qué nos muestra? Si estaba desordenada, vacía y en tinieblas, entonces a partir del verso 3, ¿qué empieza Dios a hacer? Empieza a ordenar lo desordenado, empieza a llenar lo que estaba vacío, y eso que estaba en tinieblas comienza a darle luz. Verso 3 dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y el árbol que da fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya sabemos todo esto. ¿Qué significa? Dios entonces crea esa primera creación de Dios. Esa primera creación, ¿en qué condiciones? Imperfecta. Eso significa que esa primer creación necesita, hermanos, ser perfeccionada. Necesita perfeccionamiento. Y entonces, ¿a través de qué Dios está perfeccionando la vida de esa primera creación? Es a través del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces tenemos que entender, hermanos, qué es lo que nos está mostrando la Escritura a través de estos pasajes. Dios entonces está llenando lo que estaba vacío, está dando luz a esas tinieblas y está ordenando todo lo que estaba en desorden. A eso es lo que nosotros tenemos que pensar en la obra de lo que nuestro Señor y Dios está obrando en nosotros. ¿Hacia dónde se dirige la voluntad de Dios, el propósito de Dios hacia esa segunda creación que tiene por cimiento a nuestro Señor Jesucristo? Que tiene por cimiento y por
por obra al Señor Jesucristo y esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, de esa creación imperfecta, Dios empieza a trabajar en ella, interviene en esa creación imperfecta para llevarla a una creación perfecta, donde Dios more y viva, donde Dios esté guiando la vida de esa creación. Pensemos lo siguiente, pensemos en lo que nos menciona el capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis. Dios crea al hombre y en el verso 8 del capítulo 2 menciona y dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó, plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. ¿Qué vemos aquí? Dios, con su plan de salvación. Dios quiere hacer y formar un reino donde el hombre en ese huerto viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Viva conforme al mandato de Dios. Todos sabemos en el capítulo 3 qué ocurre. El hombre cae y es engañado por Satanás y se aleja de Dios, despreciando así el gobierno de Dios, despreciando así el reino de Dios sobre sus vidas. Y es echado fuera de la presencia de Dios. Pero Dios no se queda así. En el capítulo 3 menciona en el verso 15. Y pondré enemistad, le está hablando a la serpiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Este pasaje, todos lo conocemos y se ha nombrado como el protoevangelio o el evangelio primitivo. Desde aquí Dios está mostrando la redención a través de Cristo Jesús, el cual va a vencer a la serpiente para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esta simiente, hermanos, corre a través de todo el libro de Génesis. Estas dos simientes corren a través de todo el libro de Génesis. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y en el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos a dos hermanos, ¿verdad? Caín y Abel. Se presentan delante de Dios, cada uno con su ofrenda. Dice el verso 4, Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios mira con agrado a Abel y mira con desagrado a Caín. Y a veces nos ponemos a pensar cuál fue el motivo, ¿no? A lo mejor fueron las ofrendas, a lo mejor lo que quería Dios era otra cosa y lo que trajo Caín era otra. Pero vemos que no es así.
Vemos que no es así. No se trata de que Dios mire por agrado por lo que traes o le traes a Él. Es interesante, hermanos, que mencione que vio con agrado a Abel y no vio con agrado a Caín. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dos simientes. Las dos simientes corren a través del libro de Génesis. Y en primera instancia nos muestra a dos hermanos, Abel, Caín y Abel. ¿Qué sucede entonces con Abel? Caín lo mata. Lo mata, hermanos. ¿Sí? Es una persona que agrada a Dios y otra persona que está en contra de la voluntad de Dios. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está haciendo Dios? Le está advirtiendo. Verso 8 y verso 9 salieron al campo y Caín lo mató. ¿Qué nos muestra la Biblia? El hombre es incapaz, hermano, de vivir conforme a la voluntad de Dios, de escuchar a Dios. Es esta primera creación. Esta nos muestra la primera creación de Dios. Esta primera creación y esta segunda creación de Dios corren a través del mismo libro de Génesis, de sus primeros capítulos. Dios crea a Adán y Eva, y estos son incapaces de someterse a la voluntad de Dios. Adán y Eva tienen dos hijos. Caín representa entonces esta simiente de Satanás, y Abel representa la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer que agrada a Dios. Pero tenemos que entender que ese agradar a Dios es a través entonces de la simiente que vemos en el capítulo 3. La promesa de esa simiente. Y Caín representa entonces esa primera creación de Dios que no se somete a la voluntad de Dios. Si nosotros vemos la historia, en este mismo capítulo 4, vemos dos genealogías. Vemos a partir del verso 16 en adelante, la genealogía de Caín, que nos muestra lo siguiente. En el verso 23, 22 menciona y dice, y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué significa esto? La Biblia nos enseña la genealogía de Caín. ¿Qué característica tiene la genealogía de Caín? Es una descendencia que su maldad va en aumento. Pero sin en cambio en el verso 25 menciona y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Dos genealogías, dos hermanos, Abel y Caín. Caín mata a Abel, genealogía de Caín. Y Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set. Pero ¿qué es lo que menciona? Ahí dice el verso 25, que Dios le ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín.
Entonces, a través de este Set, ¿qué empiezan los hombres? A invocar el nombre de Jehová. 2 hermanos, 2 genealogías, capítulo 3, 2 simientes. Simiente de Satanás y simiente de la mujer. Nosotros, hermanos, tenemos que ver esto que se va trazando en el libro de Génesis de esta manera. Y en el capítulo 5, ¿qué vemos? Es una descendencia, la descendencia de Seth, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Dice el verso 21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Vemos esta descendencia de personas que buscan a Dios, que invocan a Dios, que caminan con Dios. Si nosotros vamos en el verso 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 775 años y murió. Entonces tenemos que entender, ¿quién es Noé? ¿Qué significa esto de Noé? Verso 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es una genealogía de Set que nos muestra que esta genealogía invoca a Dios, que busca a Dios, que camina con Dios, que haya gracia delante de los ojos de Dios. No es por lo que hacen, Dios. Entonces, haya gracia, muestra su gracia. Y esa gracia lleva a Noé a ser salvo de la ira de Dios. Hermanos, esto lo podemos ver en toda la Biblia. Cómo Dios trae su juicio y en medio de su juicio libra a su pueblo. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, claramente. Ese juicio que va hacia los egipcios, pero al mismo tiempo está salvando y no está tocando a los israelitas, al pueblo de Israel. Desde el mismo libro de Génesis, Dios nos está mostrando la salvación a través de Cristo Jesús, de esa simiente del capítulo 3 de la mujer. Pero también hay otra simiente trazada al mismo tiempo, que va paralelamente con esa simiente de la mujer, que es la simiente de Satanás, de la serpiente. Entonces, ¿qué sucede, hermano? En el capítulo 6, verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa esto? Una vez más, hijos, dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Igualmente, dos personajes, dos hijos, las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Dos simientes, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Dos hermanos, Abel, Caín. Dos genealogías, la de Caín, la de Set. Una va enfocada al mal, la otra va buscando a Dios, invocando a Dios y haya gracia delante de Dios.
Pero en el capítulo 6, ¿qué pasa? Esos se unen. Y cuando se mezclan los hijos de Dios, cuando se mezclan esas simientes, cuando ya no hay diferencia, hermanos, es cuando cae el juicio de Dios. Pero esa genealogía de Seth es salva. Esos hombres, pero tal vez sus hijos, todos sus hijos los vemos aquí. No había diferencia ya. Hubo una mezcla y Dios decidió exterminar todo sobre la faz de la tierra. Pero salvó ¿a quién? A Noé, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, hermanos. En el capítulo 9, ¿Dios qué quiere? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicad y llenar la tierra. Esta bendición que Dios le está dando ahora a Noé es la misma que Dios le dio a Adán y a Eva en el capítulo 1. Dios que nos está mostrando que a través de Noé quiere nuevamente intentar formar ese reino de Dios con estos hombres. Pero en el capítulo 11, ¿qué vemos? Si nosotros vamos al capítulo 11, dice: tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que estos hombres, una vez más, estaban despreciando y pecando delante de Dios, despreciando su gobierno, su señorío sobre ellos. Hagamos una torre por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra, y hagámonos un nombre, nosotros, propio. No necesitamos a nadie más. Esta es la vida del hombre. Esta es la vida del hombre que vemos. Esta es nuestra vida muchas veces. Es la vida a veces que seguimos viviendo, hermano. A pesar de que estamos en una congregación, a pesar de que estamos escuchando tal vez unas predicaciones, otra vez la palabra de Dios, pero muchas veces es la vida que nosotros llevamos. El hombre es incapaz de poder someterse a la voluntad de Dios. Es incapaz. Pero en medio de esa incapaz, vemos algo ahora. Vemos algo ahora en el capítulo 11. A partir del verso 27, nos habla acerca de una genealogía, la genealogía de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué nos muestra? Dios nos muestra la vida de Abraham con una mujer que era estéril. Qué interesante, ¿no, hermanos? A partir de aquí, la Biblia nos muestra a Sara, a Rebeca, a Raquel, estériles. Sara, esposa de Abraham,
Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacob. ¿Quiénes son estos hombres? Estos hombres son los que Dios ha escogido para que lleven esa descendencia, esa simiente. Y en los tres casos estériles, ¿qué nos muestra la esterilidad, hermanos? Falta de esperanza. Ya no hay esperanza más. Ya no hay, para una familia que no puede dar hijos, ya no hay esperanza. Y si no hay esperanza, esa familia está a punto de desaparecer. Pero en medio de esa desesperanza, en medio de esa esterilidad, Dios llama a este Abraham y Dios llama a Sara, 75 años cuando los llama, y les da a ellos algo. A través del capítulo 12, en el verso 1 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la tierra de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serán bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos, hermanos, al libro de Gálatas, menciona lo siguiente acerca de la historia de Abraham. Dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo vemos, hermanos, en el capítulo 15. Génesis capítulo 15, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué significa entonces la bendición de Abraham? ¿Qué significa? La justificación por la fe. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice el verso 9. Entonces todos nosotros somos bendecidos por la fe con Abraham. Somos justificados. ¿Y cuál es esa bendición, hermanos? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a leer el verso 14, el verso 13. Cristo nos redimió de la ley, menciona el libro de Gálatas, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, vean lo que menciona aquí, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, piense esto, hermano, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que seamos salvos, justificados por la fe, y que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo. La salvación y la promesa del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que produce y provoca en la vida de las personas. Que las personas busquen, vayan abrazando la voluntad de Dios en sus vidas. Vamos a poner el ejemplo de Abraham. Un hombre imperfecto en todas las áreas. Idéntico a nosotros. Idéntico. Vemos tan solo en el libro de Génesis, capítulo 12. ¿Qué es lo que hace Abraham después de que llega a Canaán? Hay hambre en la tierra, dice el verso 10, y desciende a Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Hermanos, le dice a Sara que diga que es su hermana para que, como ella era muy hermosa, no lo mataran a él. Hermanos, vemos la vida de Abraham. Dios le acababa de decir, esta es la tierra que te voy a dar. Aquí está. Dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham
Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ella a un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y entonces, ¿qué vemos? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y empezó a bajar y a descender hasta llegar a Egipto. Aquí vemos lo que menciona con su mujer. Y Dios tiene que intervenir, hermanos, para llevar a cabo su propósito y su plan. Dios en el capítulo 15 le dijo claramente que le daría un hijo. Verso 4 dijo, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Dios le acababa de decir eso. ¿Y qué es lo que vemos en el capítulo 16? Vemos cómo Sara ofrece a su sierva Agar para que se pueda cumplir ese propósito de Dios. Dios, ¿qué está haciendo? ¿Qué va llevando a cabo? Su propósito y su plan. Pero vemos a Abraham en ratos creyendo y en ratos no. ¿Qué nos está mostrando la escritura? Es un hombre que está totalmente, no sabe distinguir la voz de Dios. No se sabe someter a la voz de Dios. No sabe guardar la voz de Dios, el mandato de Dios. Y entonces de esta unión nace ¿quién? Ismael. Hermanos, hasta el capítulo 20, si nosotros vemos el capítulo 20, Abraham llega a la tierra del Negev, dice el verso 1, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. ¿Ven? Del capítulo 12 hasta el capítulo 20, ¿qué vemos? ¿Qué nos muestra la Biblia? Abraham en realidad todavía no entiende. ¿Sabe cuántos años habían pasado? 25. Casi 25 años. Y Abraham todavía no entendía ciertas cosas. Dios se había presentado una y otra vez a la vida de Abraham. Él estuvo hablando una y otra vez, pero todavía no entendía. Pero ¿qué vemos aquí? En el capítulo 21. Verso 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que me oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Verso 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Y saben qué es lo que tiene que hacer Abraham? Echar a su hijo. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos, hermanos, al libro de Gálatas, en el capítulo 4, ¿qué es lo que menciona Pablo acerca de esta historia de Abraham, de Ismael e Isaac? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está
que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. ¿Qué significa esto? Ismael, junto con esta mujer, representa todo lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Es la carne misma queriendo agradar a Dios. Verso 26, perdón. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de los que tienen marido. Entonces, verso 28, ponga atención. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Abraham quiso por sus fuerzas, por su carne, agradar a Dios. Pero al final, Dios le permitió tener ese hijo y tenía que expulsarlo. Esa es la carne queriendo agradar a Dios. El libro de Romanos nos dice que la carne es imposible que pueda agradar a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, no puede sujetarse. Entonces tenemos que entender, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la vida de Abraham? Lo va perfeccionando, lo va puliendo, hasta que le pide que eche a su hijo, su primer hijo. Porque todos los que son nacidos, dice aquí, pero dice, así que nosotros, verso 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? ¿Qué representa Isaac? Todos los que hemos nacido del Espíritu. ¿Hasta dónde llevó Dios a la vida de Abraham? En el capítulo 22 vemos a un hombre que es capaz de entregar a su hijo si Dios se lo pide. Con conocimiento de Dios. ¿Qué vemos a través de la vida de Jacob? Un hombre que, imperfecto, que miente, que usurpa, que se va huyendo, que se aleja de su familia. Pero Dios lo va llevando y lo va perfeccionando. ¿Qué es eso? Es la nueva creación de Dios. ¿Nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo la vida ahora, la vida de José. ¿Cómo es la vida de José y de sus hermanos? Son unos criminales. Es una familia terrible. Pero ¿qué vamos a ver de aquí en adelante? Cómo Dios va interviniendo en la vida de ellos, formándolos, llevándolos, moviéndose para poder llevar a estos hombres a ser personas que conozcan a Dios, personas que vivan conforme a la voluntad de Dios. Dios está llevando a cabo esa creación de Dios desde el principio de Génesis, desde el libro de Génesis, y nos muestra a cada uno de estos personajes imperfectos en el cual Dios está obrando, moviéndose en la vida de ellos para llevarlos a esa perfección que Dios quiere. ¿Y cuál es esa perfección? Que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada uno de estos personajes, estas familias, por más terribles que son, Dios al final los lleva a personas que entienden, que comprenden cosas totalmente diferentes a lo que recién vemos en la vida, ya sea de Abraham, ya sea de Jacob o ya sea de su familia, de sus hijos.
¿Qué está haciendo Dios en nosotros, hermano? Dios está formando nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros. Pero ¿a dónde nos quiere llevar? Nos quiere llevar a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. El libro de Génesis, ¿qué nos muestra? Esta historia. Pero ¿sabe, hermano? Cuando el pueblo de Dios se mezcla, no entiende y se mezcla, viene el juicio de Dios. Dios es claro y nos quiere llevar a algo. Nos quiere llevar a que cumplamos su voluntad. Vivamos bajo su gobierno. Esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Debemos de dejar que ese Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Pedirle al Señor que se mueva el Espíritu de Dios en nosotros. Es una obra de Dios que está haciendo en nosotros. Pero nosotros debemos de vivir todos los días para buscar y perfeccionarnos en esa voluntad de Dios que Él quiere para nosotros. En todo el libro de Génesis vemos esta historia. Una creación imperfecta que interviniendo Dios en la vida de esa creación imperfecta, Dios la lleva a una nueva creación, nuevas personas, nuevos hombres con entendimiento de Dios, con conocimiento de Dios, viviendo bajo la voluntad de Él. Hermanos, es ahí donde Dios nos quiere llevar. Y quisiera el día de hoy terminar con una oración, pidiéndole al Señor que su presencia esté con nosotros siempre y nos lleve a cumplir y nos lleve a afirmarnos en esa nueva creación que Dios está formando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos? Cierre sus ojos. Bendito Dios. En esta hora, Señor, te agradecemos, Padre, por esa obra de salvación que has hecho en nosotros. Es una obra, Padre, que, Señor, tú estás llevando a cabo en nosotros, en la vida nuestra, y que no podemos ignorar que eres tú el que produces, el que haces todas las cosas. Y nos estás llevando hacia ese lugar. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu siga moviéndose en nosotros, siga llevándonos hacia la perfección, hacia vivir y cumplir tus mandamientos, hacia buscar siempre satisfacer tu voluntad, Señor. Toma, Señor, a tu iglesia en medio de esta situación que está viviendo, que es mundial, que acarrea incertidumbre, que acarrea tantas cosas, Señor, que es tan peligrosa también al mismo tiempo porque nos hace distanciarnos. Que tu presencia, tu palabra y tu Santo Espíritu estén moviéndose en la vida de cada uno de nosotros, acercándonos cada vez más a ti, para que podamos, Señor, parecernos cada día más a ti, conforme a tu imagen y semejanza. Señor, a ti es toda la gloria, porque en ti está todo, Señor, y tú lo estás llevando a cabo en nuestras vidas. Muchas gracias. Señor, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Ricardo, por compartir la palabra. Estamos meditando el libro de Génesis ya desde septiembre. Es un libro bastante extenso. El día de hoy, sábado 14, nos toca meditar el pasaje del capítulo 41, verso 1 al 13. Ya estamos terminando. Les invitamos a continuar con nuestro plan de meditación para que sea la palabra que les hable y les desafíe a través de este tiempo de comunión con Dios. Todos los días pueden encontrar esta lectura en nuestro canal de YouTube. Y una de las cosas que notamos a través de la meditación del libro de Génesis es que Dios obra
hace miles de años atrás, como lo está haciendo hoy, para hacernos su morada perfecta, ¿no? Para transformarnos a esa persona, a ese carácter, de ese cristiano que Dios desea ser. Entonces, también ahí vemos la paciencia y es un consuelo para nosotros a veces por el error que cometemos, pero sabemos que Dios está obrando en medio de toda circunstancia y es importante que nosotros confiemos en Dios a través de lo que dice su palabra, no lo que nosotros queremos creer, ¿verdad? Por último, le dejamos la invitación a seguirnos por este canal de YouTube. Saben que todos los días estamos subiendo los pasajes, estamos subiendo los seminarios mensuales, estamos viendo la posibilidad de hacer estos seminarios en vivo. Bueno, en algunas ocasiones tendremos algunos seminarios grabados. Hoy veo muchos hermanos conectados, en un tiempo hubo más de 60 conectados y bienvenidos, ¿no? De todas partes que nos están viendo y también les pedimos que puedan extender la invitación para que puedan suscribirse, para que nos puedan seguir a través de este canal y que sigan orando por el equipo de meditación bíblica que se encuentra en diversos países para que Dios nos utilice como instrumento para transmitir su palabra. También los martes y los viernes tenemos diferentes podcasts, pero esta información pueden verlo en nuestra página de meditación, meditacionbiblica.com. Y creo que por hoy es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos gracias a Dios por permitir esta bendición y gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando por este medio.